Buenas, en este video voy a introducir el tema de función cuadrática para noveno año según el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Este video responde a las habilidades específicas, identificar situaciones dadas que pueden ser expresadas algebraicamente en la forma y igual a por x a la 2 más b por x más c y representar tabular, algebraica y gráficamente una función cuadrática. Para introducir el tema utilizaremos la siguiente situación problema. El Circo du Soleil visita Costa Rica y en su elenco se encuentra Anne Lepage, la cual es una reconocida trapecista. A una persona en la audiencia le llamó la atención el trayecto que realiza Lepage cuando se lanza de un lado del escenario a otro, y determinó que seguía la función h de x igual a 0.5 por x a la 2 menos 4 por x más 11. Con x el tiempo en segundos que transcurre desde que saltó y h de x la altura en metros. Ante esta situación problema debemos responder las siguientes preguntas. ¿Desde qué altura salta Lepage? ¿En qué segundo está Lepage más cerca del suelo? ¿Cuándo está Lepage a 5 metros sobre el suelo? ¿Cuántos metros bajó Lepage desde que saltó y llegó al punto más bajo? ¿Y qué pasaría si el criterio de la función fuera h de x igual a menos 0.5 x a la 2 menos 4x más 11? Lo primero que recomiendo cuando vamos a enfrentar problemas relacionados a funciones es crear una tabla de valores donde se me relacionen la variable independiente con la variable dependiente. En este caso, la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la altura, porque conforme avanza el tiempo, la altura va variando. Por ejemplo, en este caso, a los 0 segundos tengo una altura de 11 metros, al segundo 7.5 metros. Con 2 segundos alcanzó una altura de 5 metros y así sucesivamente. Para entender mejor este problema, utilizaremos la siguiente construcción en GeoGebra. Una vez que tenemos GeoGebra abierto o dibujamos el plano cartesiano, lo primero que debemos hacer es graficar nuestros pares ordenados que obtuvimos de la tabla de valores. Por ejemplo, graficamos 0,11, 1,7.5, 2,5 y así sucesivamente. Cuando tenemos todos los puntos graficados, vamos a notar que forman como una V, ¿cierto? Además, recordemos que la trayectoria que realizaba Lepage era una función que cumplía con el criterio de h de x. Y cuando nosotros vamos a graficar funciones en un plano cartesiano, esta tiene que ser una línea que pase por todos los puntos que yo haya graficado. En este caso, el criterio de la función no puede ser una función lineal, porque no hay una línea recta que pueda pasar por todos los puntos. Es por eso que este criterio es de una función cuadrática. ¿Qué quiere decir que sea una función cuadrática? Bueno, primero, para reconocerlas, las funciones cuadráticas son aquellas que tienen a la variable independiente elevada a la 2. En este caso, para h de x, sabemos que es cuadrática, pues contiene x a la 2. Además, a la hora de graficar las funciones cuadráticas, estas no van a ser líneas rectas como la función lineal, van a ser de la siguiente manera. Note que la línea que pasa por todos los puntos es curva. A esta figura se le llama parábola. Entonces, cuando la gráfica de la función es una parábola, es porque la función es cuadrática. Además, noten que en este caso la parábola va hacia arriba. Cuando la parábola va hacia arriba, se le llama convexa. Y es como la boca de una carita feliz. No sé si lo pueden apreciar. Ahora sí, vamos a hacer la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿desde qué altura salta Lepage? Lo que tenemos que saber es dónde se encontraba Lepage antes de brincar, es decir, cuando el tiempo es cero. Gracias a la tabla de valores, sabemos que cuando el tiempo vale cero, la altura es 11 metros. Además, podemos ver en la gráfica que el 0 se relaciona directamente con el 11, que es donde se encuentra la columna, es decir, donde estaba Lepage antes de brincar. También una forma de hacerlo algebraicamente es sustituyendo el 0 en el criterio de la función. Cuando lo hacemos nos queda que h de 0 es igual a 11. Y podemos concluir que el Lepage salta de una altura de 11 metros, pues antes de iniciar todo su recorrido, ella se encuentra encima de la columna, que es de 11 metros de alto. La pregunta 2 me dice, ¿en qué segundo está el Lepage más cerca del suelo? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Bueno, primero notemos, gracias a la animación,
que Lepage empieza bajando y después empieza a subir, ¿cierto? Pero lo que estamos buscando entonces es ese punto donde ella está más cercano al suelo posible. De hecho, esa es una propiedad muy interesante de la función cuadrática. Toda función cuadrática tiene un vértice. ¿Qué es el vértice? Va a ser aquel punto mínimo o punto máximo de la función que me cambia la monotomía. En este caso estamos hablando de un punto mínimo. ¿Y qué quiere decir que me cambia la monotomía? Quiere decir que antes de llegar a ese punto, por ejemplo, en este caso Lepage va bajando, pero cuando pasa el vértice, empieza a subir. ¿Qué quiere decir? Que antes del vértice es una función decreciente, pero después del vértice la función se vuelve creciente, ¿no? Entonces, para poder responder a esta pregunta, tenemos que buscar el vértice. Para este caso, parece que el vértice es 4,3, pero no podemos hacerlo a puro ojo. Gracias a GeoGebra, nosotros podemos hacer zoom y cerciorarnos de si hay un punto más abajo de 4,3. Otra forma de hacerlo sería sustituir en el criterio segundos previos al 4 y posteriores, para ver si alguno de ellos me da una altura más baja de 3. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo sustituyo el tiempo a 3,8 segundos, la altura va a ser de 3,2 metros, que es aún más alto de 3 metros. Cuando yo utilizo 3,9 segundos, voy a conseguir 3,01 metros de altura, que aún así es más alto que 3. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de llegar al 4, Lepage todavía seguía bajando. Cuando sustituyo 4,1 segundos, la altura me va a dar 3,01 segundos, que ya es más alto que 3. Y cuando yo sustituyo 4,2 segundos, la altura ya es 3,02 metros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Lepage pasó los 4 segundos, ella ya volvió a subir. Eso me puede decir que el vértice es 4,3. Es decir, que Lepage estará más cerca del suelo a los 4 segundos de haber saltado. Hay una fórmula para poder calcular de forma exacta el vértice, pero por ahora no nos interesa. Lo que nos interesa saber es que hay un punto en la función cuadrática que siempre me va a hacer ese cambio tan curioso, que va a pasar de ser decreciente a creciente o que va a pasar de creciente a decreciente. La siguiente pregunta es, ¿cuándo está Lepage a 5 metros sobre el suelo? Para resolver esta pregunta, lo primero que debemos hacer es saber qué significa 5 metros sobre el suelo. Recordemos que el eje Y representaba nuestra altura. Entonces lo que debemos hacer es ubicarnos en el 5 del eje Y. Una vez que estamos en el 5 del eje Y, debemos saber cuáles segundos se relacionan con esa altura, es decir, cuáles X se relacionan con la Y. En este caso, la X que se relaciona con el 5 es tanto el 2 como el 6. Por eso podemos afirmar que el Lepage está a los 5 metros sobre el suelo, a los 2 segundos y a los 6 segundos de haber saltado. Esta es otra propiedad muy curiosa de las funciones cuadráticas. Cuando yo tengo una función cuadrática de dominio real, todas las y del ámbito se van a relacionar con 2x del dominio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este caso, y igual a 5 se relaciona con 2x. Se relaciona tanto con el 2 como con el 6. De hecho, podemos apreciarlo también en la tabla de valores que realizamos. La y igual a 7,5 se relaciona con la x1 y con la x7. La y igual a 5 se relaciona con el 2 con el 6 y la y igual a 3,5 se relaciona con el 3 y con el 5. Noten también que la única y que se relaciona solo con una x es la coordenada y del vértice. ¿Por qué? Porque noten que el 3 no se relaciona con ningún otro número que no sea el 4. Y tiene sentido, pues es el punto mínimo de la función. La pregunta 4 nos dice, ¿cuántos metros bajó Lepage desde que saltó y llegó al punto más bajo? Para resolver esta pregunta, tenemos que ser conscientes que lo que nos están pidiendo es cuánto tiempo tardó en recorrer Lepage todo este trayecto hasta el punto más bajo. Ya habíamos definido que el punto más bajo era 4,3. Entonces lo único que debemos hacer es saber cuánto tiempo transcurrió. Recordemos que el tiempo era el eje X. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre el 4 y el 0? Sería 4. Por lo tanto, podemos concluir
que Lepage duró 4 segundos en llegar al punto más bajo. La última pregunta nos indica qué pasaría si el criterio de la función fuera h de x igual a menos 0.5 por x a la 2 menos 4x más 11. Antes de empezar, lo primero que debemos saber es qué cambió entre el criterio anterior y el nuevo criterio. Noten que lo único que cambió fue el signo del número que multiplicaba el x a la 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues en el criterio anterior teníamos 0.5 por x a la 2, pero ahora el nuevo criterio es menos 0.5 por x a la 2. Menos 4x más 11 se mantuvo igual en ambos criterios. Entonces ya definimos cuál es la diferencia entre los dos, ya podemos graficarlo. Cuando graficamos la función del nuevo criterio, nos damos cuenta que el cambio más significativo es que la función azul era una parábola que iba hacia arriba, es decir, convexa, pero ahora la roja es una parábola que va hacia abajo. Cuando las parábolas van hacia abajo es porque son cóncavas. Es decir, que lo que hizo que la función azul, que era convexa, cambiara a la función roja, que es cóncava, fue por el signo que cambiamos del elemento que estaba multiplicando el x a la 2. ¿Qué podemos concluir de eso? Que lo que determina si una función cuadrática es cóncava o convexa es el signo del número que está multiplicando a la variable independiente elevada a la 2. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿qué pasaría si el criterio de la función fuera h de x igual a menos 0.5 por x a la 2 menos 4x más 11? Fue que la función se volvió cóncava. De este ejercicio podemos concluir varias propiedades de la función cuadrática. Primero, ¿cómo reconocerlas? Pues todo criterio de función cuadrática cumple lo siguiente. Y igual a por x a la 2 más b por x más c, donde a va a ser el número que acompañe a la variable independiente al cuadrado, b va a ser el número que acompañe a la variable independiente elevada a la 1 y c que va a ser el número que no está acompañado por ninguna variable. Es decir, a va a multiplicar el x a la 2, b va a multiplicar a la x y c no va a tener ninguna x. Además, también concluimos que la función cuadrática tiene dos formas. Esta puede ser cóncava o puede ser convexa, y que eso depende del signo que acompaña a la x al cuadrado. En este caso va a depender de la a, porque recordemos que la a es el número que acompaña a la variable independiente al cuadrado. Recordemos que una función convexa es aquella cuyo gráfico sea una parábola hacia arriba, es decir, una carita feliz. Y eso va a pasar siempre que la a sea positiva, es decir, que el número que acompañe el x a la 2 sea un número positivo. Y recordemos que cóncava era aquella gráfica cuando la parábola iba hacia abajo, es decir, como una carita triste. Y eso va a pasar siempre que la a sea negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el número que acompaña la x al cuadrado sea negativa. Por último, podemos concluir que toda función cuadrática con dominio real tiene un vértice. ¿Qué era el vértice? El vértice es el punto más alto en el caso de las funciones cuadráticas cóncavas o el punto más bajo en las funciones cuadráticas convexas. Y que el vértice es el que me define cuándo cambia la monotomía de la función. Es decir, desde qué punto a qué punto la función es decreciente y de qué punto a qué punto la función se vuelve creciente. Muchas gracias.